Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectores y rectores, estimados empresarios independientes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, público en general. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Quiero en la tarde de hoy grabar el video 751, cómo desarrollar el pensamiento crítico. Es importante que todo gerente, todo líder, todo subalterno desarrolle su pensamiento crítico. Esto parte en primer lugar de un alto desarrollo cognitivo, esa parte, la inteligencia, la parte de meditación, ese mapa mental que tiene como referencia, valga la redundancia en su mente, le permite perfeccionar ese pensamiento crítico. El ser humano, por excelencia, tiene que ser crítico, tiene que ser analítico, pero para ser crítico tiene que tener un fundamento, conocer bien la parte conceptual o conocer bien el problema que va a solucionar. El pensamiento crítico le permite ser una persona más eficiente, una persona que sabe controlar sus emociones en primer lugar, una persona que sabe dar respuesta, una persona que sabe escuchar. Esa es parte de ese pensamiento crítico. Cuando un gerente escucha a otro gerente que le comunica cierta información, no es para que la vaya a murmurar, no es para que la vaya a criticar, no es para que la vaya a decir públicamente, sino que debe analizar ese pensamiento crítico de ese otro gerente. La comunicación gerencial es muy importante. Cuando hay un alto desarrollo del pensamiento crítico, cuando se saben comunicar, saben perfeccionar, saben analizar lo que están diciendo, lo que se comunica mutuamente. Porque la comunicación o la información que manejan es para crecer, para buscar solución, para diseñar estrategias de cómo solucionar dicho problema. Ese pensamiento crítico, cuando está desarrollado en la persona, lo hace ser más eficiente, lo hace ser una persona más resiliente, lo hace ser escuchar a los demás gerentes o a las demás personas cuando dicen a lo mejor cosas ante la organización que piensan que van a perjudicar al gerente que está involucrado, pero todo lo contrario, cuando un gerente tiene formación, cuando un gerente tiene valga la redundancia, una formación sólida, sabe analizar ese pensamiento crítico y sabe actuar y sabe diseñar cuáles serían las estrategias idóneas para dar respuesta a lo que se está presentando en ese momento. El pensamiento crítico, de manera que desarrollar el pensamiento crítico requiere cuestionar la información que están manejando, cómo se presenta la información, cómo la presenta la demás persona, si esa información está sesgada, si esa información no tiene validez, si esa información está llena de falacias. Para eso es el pensamiento crítico, para que pueda analizar dicha situación, analizar la fuente y reconocer los egos personales. Porque muchas veces cuando se da una información, la persona receptora cega la información, le da otro sentido o no sabe interpretar la información. Pero cuando un gerente ya tiene una formación, cuando ya tiene en verdad desarrollado ese pensamiento crítico, es bastante difícil que caiga en debilidad. Más bien lo fortalece más y más bien le permite analizar para actuar de una manera totalmente diferente. Hay información que no se le puede dar a otro gerente, a otra persona, porque uno los observa que no son personas que van a recibir información para analizarla, para interpretarla, sino la van a recibir para darle otro sentido. Eso es lo delicado y lo importante que hay que tomar muchas veces, de evitar esos errores, de que esa información que se da a conocer, a lo mejor un problema en la organización,
a lo mejor un problema que al gerente que está escuchando no le gusta y lo comunica con otro gerente, porque si lo comunica es porque ve madurez en ese gerente. Pero cuando da a conocer una información que prácticamente es cerrada, se da cuenta que esa persona no está preparada para recibir información. Porque el gerente que la da se puede sentir bien, pero la información que la recibe, el resto de las personas le da otro sentido. Entonces es preocupante esta situación. Por eso es que el desarrollo del pensamiento crítico parte de aprender a analizar la información, de analizar el problema, de aprender de una manera de estudiar psicológicamente las personas que están a su alrededor, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de decir las cosas. Esa es parte de un desarrollo de pensamiento crítico. Es importante analizar paso por paso de la persona que está dando la información para ver hasta dónde punto esa información tiene validez. Ese es un desarrollo, por eso es que el desarrollo cognitivo es importante, te permite que ese pensamiento crítico se desarrolle más. Indiscutiblemente, el pensamiento crítico, cuando está desarrollado en el ser humano, en el directo del líder, lo hace ser una persona grande, una persona fortalecida, una persona altamente resiliente, una persona que está preparada para enfrentar las adversidades que se presentan dentro de la organización y fuera de la organización. Ese es el desarrollo del pensamiento crítico. Por eso consiste en evaluar de forma objetiva los datos que recibe de la otra persona, antes de aceptar una idea, ya sea válida o no sea válida. Los hábitos clave del desarrollo del pensamiento crítico. Hay que hacer preguntas básicas a las demás personas. Hay que hacerle como un cuestionario a las demás personas. Preguntas contundentes, preguntas relacionadas con el problema y estudiar la forma como está recibiendo ese problema. Esa es parte del desarrollo del pensamiento crítico del gerente o del líder. Preguntar siempre qué está pasando dentro de la organización, cosas que no le gustan, cuáles son las partes negativas, por qué se siente incómodo. Esa es parte de estudiar o desarrollar el pensamiento crítico y que es válido entre la organización. Porque sucede, como se sabe, es como un interrogatorio que hay que hacer a las personas. Por eso es que cuando uno da una información y el receptor, la persona receptora que la recibe, no dice nada, es bastante sospechoso. Cuando una persona no dice nada porque no sabe interpretar lo que está recibiendo. Ahí es donde está el problema, que esa persona no tiene desarrollado el pensamiento crítico. Uno necesita por lo menos un feedback en ese momento para ver cómo es la conducta, el comportamiento, cómo está recibiendo la información y qué sentido le va a dar. Revisar las fuentes de la información. Comparar varios sitios o datos para ver si la información es real y actual. Comparar si la información que le están dando es real o es actual. Comparar siempre. Porque para que la mente procese la información, tiene que recibir una información que sea veraz, eficaz, eficiente, válida, efectiva. Para eso el gerente estudia y analiza esos comportamientos para ver qué tipo de información está recibiendo, para procesarle y darle la ubicación que se le debe dar dentro de la organización. También el desarrollo del pensamiento crítico busca otro punto de vista de comunicación dentro de la organización. Escucha lo que piensan los demás, incluso si no está de acuerdo. Y por eso es que cuando hay un desarrollo del pensamiento crítico, uno escucha, es importante escuchar a los demás, cómo reaccionan, cómo reciben la información, qué importancia le da la información. Eso es muy importante y si está de acuerdo, qué opinión merece, porque cuando otro gerente calla, cuando otro gerente no dice nada, hay algo, entonces eso preocupa a uno como cuando tiene desarrollar ese pensamiento crítico, a uno le llama la atención, o no le gusta lo que está recibiendo, o no está de acuerdo, pero es importante ese feedback que debe darse
entre ambas personas. Importante cuando se tiene para desarrollar, como dice, ese pensamiento crítico, controlar las emociones. Muchas veces uno como gerente o como conocedor de impartir la gerencia y la planificación, uno se hace experto en estudiar la conducta del ser humano y uno está pendiente dentro de la organización que toma parte, cómo actúan los demás. Yo, por ejemplo, en la organización cristiana donde voy, conozco todas las conductas de cada uno de ellos, conozco sus comportamientos, conozco su forma de ser y es difícil que me engañen. Entonces, preocupa cuando uno consigue gerente dentro de la misma organización que no saben interpretar lo que tú le quieres decir para mejorarlo. Porque uno como gerente, cuando tiene desarrollado ese pensamiento crítico, es bastante delicado cuando hay debilidad entre la organización que tú le quieras decir a otra persona, a otro líder para corregirlo, no lo va a aceptar, porque son personas que están cegadas, son personas que les cuesta escuchar, son personas que jamás van a crecer porque no escuchan. Yo estuve como profesor universitario más de 35 años y a mí siempre me llamó la atención que los estudiantes me corrigieran, ya sea a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, que vieran cuáles eran mis debilidades y eso me fortaleció por muchos años, porque uno cree que sabe todo, uno cree que tiene todo el conocimiento, uno cree que tiene la experiencia, pero hay cosas que uno falla y uno piensa que es perfecto, y eso es un error. Y yo la estrategia que aplicaba, primero le daba la nota y después le daba una hoja y le decía a ellos, escriban cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Y eso yo me lo llevo a mi casa, porque ayer el estudiante expresa con sinceridad lo negativo del profesor y lo positivo del profesor. Pero si uno lo hace, ante da la nota, va a escribir maravilla, eso es un error. Y así sucede en las organizaciones. Los líderes no aprenden a escuchar. Los líderes se molestan, porque primero no tienen una visión holística, no tienen desarrollado ese proceso cognitivo, parece que la inteligencia es muy poca, entonces uno se ve limitado a ayudarlos a crecer. Qué bueno cuando uno le dice los errores. Y uno ve en nuestras organizaciones, a ningún pastor le gusta que le digan pues, que se equivoca, porque no le gusta, pues quiere decir que no tienen desarrollado ese pensamiento crítico. Es importante desarrollar el pensamiento crítico basado en tres grandes características, que es la sabiduría que viene de lo alto y el conocimiento que tiene la persona y la inteligencia que tiene la persona. Son tres características que permiten fortalecer el pensamiento crítico de cualquier ser humano. Sabiduría, inteligencia y conocimiento. Cuando estas tres características están en el ser humano, es una persona que sabe interpretar, es una persona que sabe analizar, es una persona que acepta todo lo negativo que puede estar en él, es una persona que está atento al crecimiento indudablemente. Y por eso es cuando ha logrado el desarrollo de un pensamiento crítico. Por eso es que separar lo que siente de los hechos reales para no decidir en dichos impulsos. Ese pensamiento crítico que está en el ser humano es importante en el gerente más que todo que sea desarrollado y puesto en práctica. ¿Cuáles son esas tres estrategias para el pensamiento crítico? Las estrategias que se han aplicado de manera frecuente en el ámbito académico para fomentar más que todo el pensamiento crítico son el aprendizaje basado en problemas, el análisis de texto y escrito y el estudio de casos y retos. Esa es una forma de perfeccionar el pensamiento crítico desde un punto de vista de la academia y es válido, porque eso lo hace que ese pensamiento crítico sea posteriormente más integral, más amplio, en comprender todo lo que está a su alrededor. Por eso es que el aprendizaje basado en problemas, el análisis de texto escrito y el estudio de casos y retos permiten que el ser humano desarrolle
el pensamiento crítico para actuar en todo momento. Por eso es que podemos hablar de algunos pasos del pensamiento crítico. En primer momento, para desarrollar el pensamiento crítico hay que indagar, hay que investigar, hay que buscar en qué está. Eso permite que ese desarrollo del pensamiento crítico sea determinar y comprender el problema. Es una dimensión importante de un proceso de desarrollo del pensamiento crítico. Imaginarse el problema, la situación. Por eso, imaginarse eso mentalmente, que aplicando el conocimiento cognitivo permite interpretar dicho problema para tener una respuesta. Crear, buscar la manera de crear, buscar y reflexionar o evaluar. Necesariamente, el desarrollo del pensamiento crítico está en el cambio en la conducta del ser humano. Si no hay cambio de conducta, si no hay unos verdaderos valores, si no hay una verdadera integridad, es imposible que el ser humano, el gerente, desarrolle un pensamiento crítico. ¿Qué actividades ayudan a desarrollar entonces el pensamiento crítico? Hay que hacer preguntas conceptuales aclaratorias, aclarar los hechos, preguntas para comprobar conjeturas, suposiciones o supuestos. Así trabaja el desarrollo del pensamiento crítico. Preguntas que exploren, razonen, evidencia. Preguntas sobre puntos de vista y perspectivas. Preguntas para comprobar implicaciones y consecuencias. Y preguntas sobre las preguntas o repreguntar de lo que uno está haciendo. Es importante, de manera para desarrollar el pensamiento crítico, siempre hacerse las preguntas, las grandes interrogantes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa? ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer? ¿Por qué la gente no está motivada? Cuando se entiende el gerente que tiene un alto desarrollo de pensamiento crítico, hacia allá va, de buscar solucionar problemas dentro de la organización y nunca rechazar un problema, darle siempre una respuesta. Hay algunas habilidades que desarrollan el pensamiento crítico: análisis de argumentos, comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, probabilidad e incertidumbre y toma de decisiones y resolución de problemas. Hay algunos pasos también para desarrollar el pensamiento crítico. Sería un pensamiento analítico, reflexivo, inductivo que tiene que estar en el gerente. Una mentalidad abierta a escuchar, a entender, a comprender. Esa es parte del desarrollo de ese pensamiento crítico. Una resolución de los diferentes problemas que se presentan, ya sean problemas dentro de la organización y fuera de la organización. Problemas con personas, con otros gerentes, cómo solucionarlo. Eso es cuando se hace, se logra, cuando en verdad la persona tiene logra un alto desarrollo del pensamiento crítico. Una autorregulación, una observación, observar el hecho, observar lo que está pasando, cómo solucionarlo, una evaluación constante de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, y una comunicación efectiva. Esos son pasos importantes para el desarrollo del pensamiento crítico. Por eso es que hay algunas estrategias que se pueden aplicar para mejorar el pensamiento, para lograr el desarrollo del pensamiento crítico, para mejorar la comprensión lectora, más que todo del profesional, y buscar inferir, monitorear, aclarar las cuestiones que pueden estar presentes dentro de la organización. De manera que el desarrollo del pensamiento crítico es importante para que el gerente, ya con este alto desarrollo, es imposible que cualquier problema, que cualquier mala respuesta, que cualquier mala comunicación se vaya a sentir mal. Cuando un gerente tiene en verdad un alto desarrollo de pensamiento crítico, los problemas no lo van a afectar. Lo que pueden decir de esa persona no lo van a afectar. Más bien lo hacen más resiliente, más bien lo preparan más para luchar contra las adversidades y no cae un tú a tú.
Porque cuando otro gerente comunica cosas que le ha comunicado la persona, uno se da cuenta que es una persona débil, no sabe interpretar lo que se le está diciendo. Entonces, cuando el gerente tiene un alto desarrollo de pensamiento crítico, está preparado para todos estos problemas. Por eso es que es importante desarrollar ese pensamiento crítico en todo ser humano. Necesariamente, ¿cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico? Desarrollar el pensamiento crítico requiere cuestionar la información, analizar distintas perspectivas y reconocer los sesgos personales que se pueden presentar. De manera que el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico, en primer lugar, fortalece al gerente. En segundo lugar, fortalece a la organización. Porque cuando todos los gerentes tienen un alto desarrollo del pensamiento crítico, saben interpretar la información, saben enfrentar los problemas, se enfrentan a los cambios, se enfrentan a los problemas personales y están preparados para dar respuesta. Porque el desarrollo del pensamiento crítico viene de un desarrollo cognitivo, de una alta inteligencia basada en tres grandes características, como es sabiduría, como es inteligencia y como es conocimiento. Esto permite que el pensamiento del desarrollo crítico fortalezca al ser humano, fortalezca a la gerencia. Por eso es que es importante que los gerentes reflexionen y se den cuenta cómo actúan dentro de la organización, cómo está su pensamiento crítico, si en verdad tienen desarrollado ese pensamiento crítico para escuchar, para analizar, para indagar, para tomar decisiones. Y que en conclusión, cuando se logra un alto desarrollo de pensamiento crítico, los gerentes se sienten más fortalecidos y los gerentes saben de respuesta y los gerentes están preparados muchas veces para recibir respuestas informativas. De manera que es importante que todos los gerentes y todos los líderes logren un alto desarrollo del pensamiento crítico para que la organización pueda salir adelante. Muy buenas tardes.